vivir para Dios o para nosotros. No les dije esto desde un principio, porque yo estaba con ustedes. Pero ahora me voy para estar con el que me ha enviado, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Al contrario, se han puesto muy tristes porque les he dicho estas cosas. Pero les digo la verdad. Es mejor para ustedes que yo me vaya. Porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. Cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. ¿Quién es pecador? El que no cree en mí. ¿Quién es inocente? Yo, que voy al Padre, y ustedes ya no me verán. ¿Quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo, que ya ha sido condenado. Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío también. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de un poco, ustedes ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Juan 16, versos 5 al 16, en Dios habla hoy. Jesús no vivía para sí mismo. Sus prioridades no eran ni su felicidad personal, ni su seguridad, ni su familia, ni su prosperidad material. En fin, esas cosas que son las que explican y dan sentido a la vida de muchos. Dos cosas eran las determinantes, las prioritarias en Jesús. La primera, su comunión con su Padre, y la segunda, la realización de la tarea que le había sido encomendada. En tal sentido podemos decir, Jesús no tenía vida propia, no vivía para sí, vivía para el Padre. Y no lo hacía porque no le quedara otra. Él mismo aseguró, nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Juan 10, 18. Desde luego, tal forma de ver la vida nos resulta incomprensible y quizá hasta fuera de lugar. Después de todo, hemos aprendido que lo más importante para nosotros somos nosotros mismos. Que hemos venido a este mundo para ser felices, para realizarnos como personas y para alcanzar y tener cualquier cosa que nos propongamos. En función de ello es que vivimos, en función de ello hacemos la vida. Tales presupuestos son los que explican nuestros esfuerzos, nuestro día a día y aún nuestras frustraciones. Queremos alcanzar nuestras metas. Queremos que los demás se adapten a nuestros planes y formas. Queremos ser y hacer para nosotros.
Después de todo, pensamos, se trata de hacer, se trata de ganar nuestra vida. Pero Jesús, el aguafiestas, nos advierte que quienes viven para sí, que quienes aman su vida la perderán, y que son aquellos que desprecian su vida los que la conservan para vida eterna. Juan 12:25. Son estas palabras duras y difíciles de comprender y de asimilar, pero explican la experiencia de muchos cristianos que han comprometido su vida al Señor y siguen haciendo para sí mismos. Dicen que sus vidas le pertenecen al Señor, pero siguen viviendo para ellos mismos. Y así encontramos a cristianos profesionistas exitosos, pero con vidas personales y familiares deshechas. Encontramos a personas que han alcanzado lo que soñaron ser y que sin embargo siguen estando insatisfechos. Conocemos a madres que hacen de sus hijos su todo y cada día son testigos de cómo sus hijos están perdiendo su alma. Sabemos de personas que han hecho de su bienestar físico y material su todo y cada día se sienten y están más vacíos y frustrados. Personas que amando y haciendo su vida la están perdiendo. Y no se trata de personas conformistas o mediocres. Son personas que se esfuerzan, que pagan altos precios por ser y tener lo que son y tienen. Pero son personas que nunca se sienten plenas. En no pocos casos, la razón que explica tales situaciones es sencilla. Se trata de quienes hacen y se esfuerzan tanto, no por lo que son los satisface, no por lo que son los satisface, sino porque pretenden llenar sus vacíos a base de sus esfuerzos y alcanzar metas más altas. Pretenden llenar sus vacíos con cosas, es decir, con objetos inanimados. No se dan cuenta que mientras más alcanzan, menos tienen. No se dan cuenta de que en ellos se está cumpliendo la palabra de Cristo cuando aseguró que quien hace la vida en función de sí mismo, para sí mismo, sale perdiendo. ¿Por qué? Se preguntó Cristo. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Mateo 16:26. Si para nuestro Señor Jesús lo más importante era permanecer en comunión con su Padre y cumplir con la tarea que se le había encomendado, lo mismo debiera ser lo más importante para nosotros sus discípulos. Mientras Jesús estuvo en la tierra, Él pudo guiar a los suyos a desaprender lo que el engaño del diablo les había enseñado. Jesús les enseñó a vivir no en función de sí mismos, sino en función y para Dios. Pero una vez que Jesús había de volver al Padre, resultó necesario que enviara al Espíritu Santo para que éste cumpliera con la misma tarea que Jesús realizó estando en la tierra. La presencia del Espíritu Santo en el creyente le da a éste una nueva y superior capacidad de juicio. Juan 16:8. Además, el Espíritu Santo en el creyente lo guía a toda verdad. Juan 16:13. Tal dirección o guianza del Espíritu Santo nos resulta indispensable, porque bajo la influencia del diablo, para aquellos que hemos oído el mensaje de Cristo,
las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos de tener cosas ahogan el mensaje que hemos recibido y nos volvemos estériles. Marcos 4. Estéril es aquel o aquella que no da fruto, es decir, que no alcanza su plenitud y por lo tanto no cumple con su propósito de vida. En el caso del creyente, quien se ocupa de hacer la vida para sí mismo se vuelve estéril en y para sí. No logra su plenitud como persona. Además, lo que es más trágico, ahoga en sí mismo la vida del Evangelio que ha sido plantada en él, la semilla del Evangelio que ha sido plantada en él. Es decir, no cumple con el propósito inherente propio a su identidad como hijo, como hija de Dios, como quien es salvo y quien ha sido rescatado para vivir en comunión plena con el Padre. El engaño del diablo, además de enseñarnos que tenemos el derecho de vivir para nosotros mismos, es que nos dice que quienes viven para Dios se frustran porque no pueden hacer ni lograr lo que está en su capacidad de hacer y lograr. Déjame decirte, nada más falso que esto. La Biblia asegura que todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba es de Dios. Santiago 1:17. Y todo es todo. Quien vive para Dios no tiene que renunciar a aquello que ha recibido del Señor, sus capacidades físicas, afectivas, intelectuales, etc. Estas se las ha dado Dios y son herramientas para que el creyente cumpla con el propósito para el cual Dios lo ha llamado. Este propósito es señalado por Jesús cuando dice: ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Mateo 28, 19 y siguientes. La realización plena del creyente resulta de que lo que es y lo que hace produzca discípulos de Cristo, nuevos seguidores que sean salvos por la obra redentora de Jesucristo y que vivan para honra y gloria de Dios. Los creyentes somos llamados a vivir para cumplir con la tarea que hemos recibido. Podemos hacer todo lo que queramos respecto de nuestras relaciones, ocupaciones, adquisiciones, etc., siempre y cuando todo ello contribuya a nuestra tarea de hacer discípulos para Cristo. Esta forma de vida y de cosmovisión solo es posible bajo el poder del Espíritu Santo. Este nos guía en tal dirección y nos enseña el cómo podemos hacer discípulos en nuestro día a día y con los dones y capacidades recibidas ahí donde estamos, ahí donde vivimos, ahí donde trabajamos. Además, nos da el poder para hacer aquello que es propio de nuestra condición de hijos de Dios. Nos ayuda a vivir como hijos de Dios. Por ello, nada resulta más importante que el que permanezcamos en comunión con el Padre y que cumplamos con la tarea recibida. Esto es importante porque de ello depende el cómo de nuestra eternidad, no solo el aquí y ahora de nuestra vida, sino nuestra eternidad toda. Dejemos de vivir para nosotros y vivamos para el Señor, tal como lo establece Romanos 14, 7 y 8. Para ello, busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Hagamos de tal llenura nuestra prioridad y oremos insistentemente pidiendo el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo que el Padre nos ha prometido. Lucas 11:13.
sabiendo que en la medida que seamos llenos del Espíritu Santo, es que nuestras vidas serán plenas, satisfactorias, fructíferas y agradables para nuestro Dios. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Bendiciones.